Hola, somos Tangente, mi nombre es Miguel Reyes, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más. Hoy vamos a hablar del tema del momento que es migración. Migración, remesas, pero pues como somos Tangente y estamos en Guatemala, vamos a enfocarlo hacia el contexto guatemalteco, obviamente tomando en cuenta pues el contexto regional y el ejemplo de lo que está pasando en otros países, porque aquí ya van a ver a mis invitados, pero vamos a ver si ellos están de acuerdo o no con cuál es la postura que debería tomar Guatemala, si es más así a lo Petro, a lo CELAC y a lo que está pues, armándose, digamos, en esta parte del mundo, o más tranquilos y ir ahí navegando las aguas. Pero ya les voy a preguntar eso también, ya les los voy a presentar. Aquí está Pedro Pablo Solares, él es abogado, especialista en temas migratorios de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, bienvenido a Tangente. Y aquí está Mario García. Mario es consultor en tema de remesas. Mario, ¿cómo estás? Hola Luismi. Gracias, ahí, bienvenidos. Ahí vamos a, como les digo, este es un tema fascinante y es un tema actual, ¿verdad? Es lo que estamos viendo ahorita. El fin de semana, para quienes no estuvieron muy atentos de las noticias o se desconectan el fin de semana, hubo ahí una crisis diplomática en Colombia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? En tres platos mandaron aviones, ¿verdad? Aviones militares de Estados Unidos hacia Colombia con migrantes retornados. Los migrantes iban encadenados, iban esposados. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dice, yo no los voy a recibir así, ¿verdad? Básicamente el mensaje era que no los iba a recibir en esas condiciones. Entonces los manda de regreso a los aviones. Obviamente el presidente Trump de Estados Unidos se enoja y amenaza con poner 25% de aranceles para Colombia, también con cancelar visas de los funcionarios colombianos y cualquier persona cercana al partido de gobierno, y también cerrar los consulados, ¿verdad? Para hacer el consulado básicamente para visas nuevas. Entonces esto genera una reacción y al final pues parece que la situación se resolvió. Colombia, según el gobierno de Estados Unidos, Colombia cedió en todo lo que se les pidió. Quitaron, digamos, todo lo que se había dicho que iban a poner sobre Colombia, el gobierno de Estados Unidos lo quita y bueno, y así va la cosa, ¿verdad? Un poco trayendo eso a nuestro contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que Estados Unidos va a empezar una política agresiva de deportaciones. Ahora, tal vez, pero Pablo, esto de los migrantes encadenados y los migrantes con esposas, ¿esto es nuevo? ¿Lo habíamos visto antes? ¿Por qué nos choca ahora tanto? Bueno, por supuesto, yo creo que esto es parte de un plan de comunicación muy efectivo al estilo Trump. No es la primera vez que él usa la migración para poder estar en los titulares y vaya si no lo está logrando. Lo que yo cuestiono y creo que todavía no es algo que estamos seguros de que va a suceder, es eso que mencionabas, Luis Miguel, ¿será que de verdad van a aumentar las deportaciones? Porque sí me gustaría ponerlo sobre la mesa para ver si eso es algo que está sucediendo o no. A ver, la Casa Blanca, la vocera de la Casa Blanca la semana pasada, cuando vinieron esos aviones precisamente a Guatemala, esos aviones militares, puso un tuit, ¿no? Puso un tuit y dijo, empezaron los aviones de deportados. Y la Mara Maga, ¿sí? Toda la gente maga se volvió loca. Miles de tweets diciendo que por fin, que al fin empieza la nueva era. Y un dato para los oyentes, o sea, solo el año pasado entraron 508 aviones de deportados desde Estados Unidos. Y en esos 508 aviones venían 61.680 personas retornadas. Esos son datos y cifras oficiales del Instituto Guatemalteco de Migración. Entonces, yo creo que es importante meternos dentro de esa discusión que está sucediendo en Estados Unidos, en donde están cuestionando qué tanto de cambio político realmente tiene Donald Trump y hacia dónde van esos cambios y qué tanto es cortina de humo, ¿verdad? Porque hay mucha publicidad, hay muchas cosas que está marcando con mucha presencia mediática. Las deportaciones en aviones militares creo que es una, pero ¿qué tanto cambio real hay en cuanto a migración cuando vemos las cifras que realmente eran 80 personas en cada avión, 160 deportados? No es algo que sea un incremento, que marque un incremento.
No quiere Por decir ahora. no quiere decir que estemos diciendo que no lo vaya a lograr, pero por ahora definitivamente no ha habido un incremento. Bueno, el canciller decía que estaban programados 7 aviones para esta semana, o sea, no es algo... No es fuera de lo, no es algo fuera de lo normal, común, digamos. 7, lo que pasa es que según la relación que tenemos con Estados Unidos, ahí todas las semanas manda un manifiesto de cuántos aviones van a ingresar la semana siguiente. Okay. Y 7 aviones, 8 aviones, o sea, estamos viendo los números, creo que son como 30, 50 aviones mensuales lo que podríamos estar promediando. Lo que cambió en esta ocasión es la forma. O sea, no fue el fondo. El avión militar. Fue la forma, sí. El avión militar diseñado para tropas, para otro tipo de cosas y que definitivamente las condiciones pues, no son aptas para el retorno de una persona humana. Habría que cuestionar si en el pasado lo era también o no. Año nuevo, metas nuevas, muebles nuevos. En San Miguel tenemos 5 combos de escritorios que van desde los 500 hasta los 1100 quetzales. Para activar este código solo tienen que usar nuestro nombre. Ya saben que Tangente SM, así junto, Tangente SM es el código en la página web o al WhatsApp 2268-0808. E indican que se enteraron en este podcast para poder tener acceso a ese descuento especial. Nota, esto solo aplica en las compras que hagan en página web y WhatsApp. Así que ya saben, Madera San Miguel también vende escritorios y ahí están, los pueden ver en la página web. Esto es porque, digamos, en un avión charter, que era como los mandaban originalmente, vienen sentados. Pero también vienen encadenados y también les deniegan el uso del baño. Y también los grupos y organizaciones de derechos humanos alegan que no se respetan los derechos de los retornados cuando vienen en esos aviones comerciales. Eso es bien importante porque básicamente lo que cambió es el tipo de avión. Pero el resto de cosas, las condiciones, ¿son las mismas? Sí y no, ¿verdad? Porque no solo es el tipo de avión, sino que también aquí está involucrado el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ah, claro. No es solamente que mandaron un avión militar, es que el ejército de Estados Unidos se encargó del retorno de personas civiles. Mario, ¿vos cómo lo ves? Yo, desde mi punto de vista, estoy con Pedro Pablo. La narrativa es la que se hace grande, la narrativa es la que impacta. Pero aún esta semana, estos 7 días de la administración Trump, aún no se ha visto, digamos, ni en capturas en Estados Unidos, ni en retornados, una situación diferente a la del gobierno de Biden, ¿verdad? Con el cambio que entiendo que la secretaria de Homeland Security se reunió ahora para trazar el plan de deportación con el secretario de Estado recién electo. Claro. Con el secretario de Estado recién electo y con el secretario de Defensa. Eso hace que, digamos, se pueda invocar, porque eso es lo que habían hablado, que se pueda invocar a leyes de deportación cuando estaba en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿verdad? Eso es totalmente diferente, ¿verdad? Porque ellos pueden establecer, digamos, acortar procesos, invocando las leyes, como te digo, que afectan a la seguridad nacional. Ahora la pregunta es, claramente ellos lo que quieren es aumentar sus capacidades para poder deportar más gente, ¿verdad? O sea, hacerlo de forma más rápida, mandar una mayor cantidad. Imagino que para eso es que involucran también los aviones militares. O sea, es un tema de comunicación. O sea, decir, miren, los mandamos en avión militar, pero también seguramente van a mandar aviones charter y aviones militares. Y eso aumentaría un poco la capacidad de deportar, ¿o no? Sí, seguramente. Y ahora, pero también hay que tomar en cuenta una cosa, y es que para lo que nos interesa en Guatemala, que es acerca de los connacionales que viven en Estados Unidos, la deportación, digamos, el envío de la persona desde territorio estadounidense hasta Guatemala es el ultimísimo de los pasos de toda una cadena de un procedimiento. Desde el momento en que la persona posiblemente ingresó a Estados Unidos, se anunció que estaba llegando, tal vez imploró alguna medida humanitaria como lo puede ser el asilo, se hizo un proceso legal que termina en una orden de deportación y la captura de la persona después de que la orden de aprehensión está emitida y luego el encarcelamiento, digamos, o el detenimiento de la persona en un centro o un albergue temporal antes de retornarlo a Estados Unidos. Es un gran proceso. Es un proceso largo. Sí, entonces yo creo que sí vale la pena hablar sobre la capacidad que tenga Estados Unidos antes de la deportación final de capturar a las personas, porque vamos,
La semana pasada, en el segundo día de mandato, supuestamente el martes, y eso ya es algo confirmado por Thomas Homan, el zar de la frontera, ¿sí? Había un plan para poder hacer las redadas masivas en la ciudad de Chicago. Una ciudad totalmente demócrata, es decir, una ciudad santuario. Querían dar un impacto, un golpe de poder en una ciudad emblemática demócrata. Y no lo lograron porque se filtró la información. Tuvieron que retroceder y la primera gran acción de aprehensiones y las redadas pues fue frustrada por la prensa, digamos, o por la sociedad. Entonces, ¿qué tanto vayan a lograr ellos realmente montar en esos aviones? Es el paso número, qué sé yo, la letra número M. Pero Pablo, todavía estamos en el ABC. Y una pregunta, se están saltando pasos, o sea, en el cambio de política, digamos, se están saltando pasos de que capturan a la gente y de una vez la quieren deportar. ¿Están haciendo eso o no? Yo no creo que haya todavía data para poderlo decir, fíjate. Yo lo que he visto es que el discurso giró, ¿verdad? Ellos hablaban de que toda persona indocumentada tenía que irse de Estados Unidos y en los días previos a la toma de posesión, no digamos ahora que ya están en el poder, el discurso giró a que la concentración de la atención iba a ser hacia las personas con un récord criminal. Entonces, esas personas que ya tienen una condena, una sentencia y una orden de deportación, pues ya no tenían muchos recursos para poder hacer, ¿verdad? Ojo, que ahí viene otro tema, que no sé qué piensen ustedes, pero entra el problema de que si la concentración está en personas que están en conflicto con la ley, ¿qué posición toma Guatemala cuando esas personas vienen al país? Aquí estoy revisando la página piedrasanta.com, que es la página donde ustedes pueden encontrar todos los libros que están disponibles en librerías Piedrasanta o editoriales Piedrasanta también. Recuerden que Piedrasanta no es solamente libros de texto, aunque seguramente muchos de sus hijos tienen libros de Piedrasanta en sus colegios, sino que también pueden encontrar un amplio catálogo de libros para todo tipo de lectura, los temas que hablamos aquí, economía, política, de repente historia, temas que les gustan a ustedes y también libros, pues literatura de todo tipo. Hay la colección completa Miguel Ángel Asturias y demás. Recuerden que Piedrasanta les vende estos libros en línea, así que solo ingresen a piedrasanta.com, pueden comprarlo ahí, se los llevan a la puerta de su casa, también en redes sociales, o si les gusta, pues visitar tiendas físicas, pueden ir también a la tienda Piedrasanta. Así que recuerden, piedrasanta.com es el espacio para encontrar ese amplio catálogo de libros que ustedes pueden querer o necesitar en algún momento. Sí, por ahí alguien hacía una pregunta que decían si les van a revisar antecedentes penales o no, y ahí qué se hace, ¿verdad? Bueno, que es cierto que antecedente criminal, la gente se pudiese imaginar que asaltó o violó a una persona. Antecedente criminal es hasta manejar ebrio, sin licencia, ¿verdad? O sea, violencia intrafamiliar es muy común. Violencia intrafamiliar, o sea, no son delitos, digamos, o sea, es antecedente criminal no de delitos por fuerza mayor, sino puede ser delitos más pequeños. O faltas, digamos. Faltas más pequeñas, como atravesarse en un lugar que no es... Conducir sin licencia. O conducir sin licencia. Entonces, no por fuerza tenemos que estigmatizar a que vengan personas con antecedentes criminales, ¿verdad? O sea, eso yo creo que sería un gran error de nuestra parte. Pensar que solo van a mandar, por ejemplo, lo que hace Trump permanentemente, de decir, les vamos a mandar mareros, ¿verdad? Porque esa es una de las narrativas que hace, ¿verdad? Y no por fuerza es un marero el que tiene antecedentes criminales, sino personas guatemaltecas con posibles delitos menores, ¿verdad? Claro. Hay una cosa, digamos, en todo este esfuerzo comunicacional que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos para apoyar el tema de la migración y las deportaciones. Y es que, y esto pasó durante campaña, decían, es que el gobierno de Biden fue un gobierno de fronteras abiertas. O sea, casi que aquí dejaron entrar a todo el que se paraba en la frontera y no hacían ningún esfuerzo por detenerlos. ¿Qué tan cierto es esto? Digamos, si vemos cifras, si vemos datos, o qué pasó, qué cambio en la política hubo durante el gobierno demócrata que generó esta percepción de que estaban dejando entrar demasiada gente. Sí, sin duda, yo creo que esa retórica que se manejó tanto a nivel de candidatos como también lo aceptó la prensa internacional, yo creo que sí es bastante cuestionable. Y es que, a ver,
aquí hay que distinguir principalmente un asunto y es a quién se le deporta, ¿sí? Hay dos tipos de personas. Yo creo que si lo queremos entender así a grandes rasgos, es importante distinguir. Se deporta a la persona que está ingresando en este momento a Estados Unidos, que se le captura en su intento migratorio y a esa persona se le retorna, o se está enfocando a la población que ya vive o ya radica en Estados Unidos. ¿Por qué hablo de esto? Porque en el primer grupo es importante el momento histórico de la migración. Si más personas están emigrando hacia Estados Unidos, pues obviamente más personas son capturadas y más personas son retornadas. De hecho, hay deportaciones desde México, ¿verdad? Y no la solo mitad de desde deportaciones Estados son de Unidos, México. Ajá. Exactamente. Entonces, no solo es la deportación en sí, es a quién están deportando. Y en el gobierno de Biden, efectivamente, lo que sucedió fue que hubo una cantidad espeluznante de migrantes que estaban intentando ingresar a Estados Unidos. Aparte de muchos otros conflictos que había en diferentes partes del mundo y giró la migración, ya no solo de los centroamericanos, sino también se sumaron venezolanos, sudamericanos, algunos caribeños y personas de otros lados del mundo. Lo que pasó, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que decía el secretario de Seguridad Interna anterior, Alejandro Mayorkas. La cantidad de personas que estaban ingresando después de la presa que se acumuló después de la pandemia fue muy grande. Entonces, esa cantidad de personas que fueron encontradas en la frontera y tratando de ingresar subió. Y Estados Unidos, lo que sucede es que Biden, lo que sucedió fue que hizo un cambio de política. Él hizo una aproximación distinta y dijo, en lugar de poner las restricciones que está poniendo Trump, lo que voy a hacer es que voy a habilitar posibilidades para poder administrar los flujos que entran. Creó la famosa CBP, app, el CBP Ah, sí, One. que el primer día de Trump la cancelaron. canceló. Sí, la canceló, Ajá. pero lo que eso generaba era que las personas que ingresaban tenían una trazabilidad, ¿no? Y que tenían una fecha de Una audiencia, cita. una cita. Sí, eso ahora lo que está provocando posiblemente es que esas personas que estaban ingresando al sistema para tratar de entrar de una forma más regular, pues tal vez se estén viendo orillados a ingresar de una forma más clandestina. Y ahora, eso no, digamos que el habilitar esta app y tener un abordaje un poco más amable, al menos Más en práctico, los, diría más yo. práctico, en lo superficial, ¿verdad? Digamos, también en el fondo, pero en lo superficial es como invitar a que más gente llegue y eso podía provocar que aumentaran los flujos migratorios, ¿o no? Sí, de hecho, uno de los fenómenos a partir de la narrativa, porque es que la narrativa Sí. es la que se vuelve, digamos, a favor de la migración, porque este ordenamiento del flujo de parte del gobierno demócrata lo que hace es, en la narrativa en Estados Unidos, es que la gente le ponga un WhatsApp o le pega una llamada a su familiar y le diga, venite. Ahorita está más fácil. Venite y encima de todo en época de pleno empleo, porque Ajá. los 4 años de Biden fue una época de pleno empleo. Entonces la narrativa es la que se vuelve, digamos, amable, ¿verdad? Y un fenómeno que se da a partir de eso es de que en estos últimos 4 años, ya cuando platicas vos con personas que se dedican a la industria de la construcción, de café, de azúcar, hay una ausencia ya de mano de obra en Guatemala de esas personas que se están yendo a los Estados Unidos. Entonces ya cuando ves un fenómeno de carencia de mano de obra y que se elevó los... En Guatemala, ¿verdad? En Guatemala y que se elevó los precios de la mano de obra, podemos decir que la narrativa está, digamos, encuadrada en permitir que la gente se vaya. Yo siempre le hago este número y creo que Pedro Pablo estará de acuerdo conmigo. En 2023 y en 2024 se han de haber ido unas 800 personas diarias a los Estados Unidos. O sea, 800 personas diarias es un montón de gente, pues es un montón de personas que produce que hayan estos fenómenos de carencia de mano de obra. Claro. Cuando encuestan en las escuelas, cuando encuestan a niños en las escuelas de cuarto primaria, sexto primaria, el 60% te dice que su sueño es migrar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la narrativa es adecuada, digamos. Entonces, creo que parte de la narrativa del presidente Trump es bajar esa expectativa. Sí. ¿verdad? Bajar esa expectativa, provocar miedo en la gente para que
automáticamente se bajen los flujos migratorios, no precisamente por acciones, sino por la narrativa que se vuelve... Y sí pareciera que sí tiene un impacto. O sea, digamos que sí la gente tenía como una percepción que el gobierno anterior era más fácil irse y que probablemente con estas acciones que estamos viendo hoy y que además el hecho de regresarlos engrilletados y encadenados... Como siempre ha sido, pero poner la foto, o sea, en las cuentas oficiales, digamos, sí genera, me imagino, alguna especie de miedo, ¿o no? Yo creo que estamos en la primera semana de la presidencia de Donald Trump. Y yo creo que la historia no se ha escrito. Yo sí estoy seguro de que lo que dice Mario Arturo es cierto. La estrategia del gobierno de Donald Trump va a ser muy similar a la anterior en cuanto a que ellos buscaban una cosa, y la palabra en inglés es deterrence, en español es disuasión. Ellos buscan disuadir a la persona que está pensando, al niño que, como dice Mario Arturo, dice, me quiero ir a Estados Unidos, que mira una fotografía y diga, mejor me la pienso 2 veces, ¿verdad? Lo que viene es la prueba de si eso es efectivo o no, y en la experiencia que hemos tenido es que no ha sido efectivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo, y en la experiencia que yo tengo, cada persona con la que yo voy al interior de la República, hoy salía que Huehuetenango, San Marcos, Quiché son los departamentos de donde más personas están viniendo retornadas, porque son los departamentos de donde más gente sale, cuando vamos a esos lugares. Yo nunca he tenido la experiencia de que alguien me diga, voy a ir a Estados Unidos porque ahorita está más fácil el paso. Claro. Nunca lo he escuchado. Voy a ir a Estados Unidos porque mi hermano está allá y hay trabajo y están pagando $24 la hora. Ese es el discurso que la gente oye. Y esa es la motivación, ¿verdad? Entonces, y tengo una persona que me puede llevar para Estados Unidos y él no falla. Entonces, esa confianza que tiene el guatemalteco, que es resiliente a todo lo que se le pone enfrente, yo creo que ese choque, digamos, la resiliencia guatemalteca contra la estrategia de disuasión que tiene Donald Trump, eso es lo que nosotros estamos viendo en esos tiempos. Y el riesgo está asumido, ¿verdad? Es importante que si van a salir a algún lado y de repente se van a echar un par de tragos, se preparen. ¿Y cómo se preparan? Pues tomándose una pastillita de Paris Mart media hora antes del primer trago. Eso para evitar los molestos efectos de la goma al día siguiente. Recuerden que siempre con moderación. Si van a tomarse un par de vinos, un par de cervezas, Paris Mart es su mejor opción para librarse de esos efectos horribles de la goma al día siguiente y también mantenerse hidratados. Es importante. Así que ya saben, Paris Mart. Yo no sé si ustedes han visto la caricatura que dice cuál era la, digamos, la dificultad para el muro antes de Trump. Sí. Estaba un muro, digamos, del tamaño 2 metros y está el guatemalteco, digamos que un guatemalteco, con una caja de aguas subiéndose para pasar el muro. Y cuando le elevan el muro, la siguiente caricatura es que está con unos zancos, construyó unos zancos de madera. Por 5 cajas. Como, ¿verdad? O sea, a lo que voy es una vez el pago sea de $24 la hora por trabajar en los Estados Unidos, hace pluma fácil, es 25 mil quetzales al mes lo que devengan. Una vez les digas a cualquier persona que en Guatemala tiene un ingreso de 1,200, 1,500, que están pagando $24 la hora, va a hacer todo lo posible por irse. Hacer los zancos de madera que te digo, de arriesgarse en el desierto. Y asume todos los riesgos de lo que vos decís, de atravesar, de que lo agarren, de que lo regresen. O sea, todo eso está asumido, digamos. No es nuevo tampoco. Sí, aunque esta es gente que tiene el teléfono del celular, en el celular tiene el teléfono de 3, 4 coyotes, ¿verdad? Aquellos se fueron con aquellos se fueron con el otro y el que no falla es este. Entonces, el nivel de confianza es muy grande. Yo tenía pena porque escribo en la prensa libre y he estado tratando de comunicar el hecho de que en mi experiencia no he encontrado, o antes de la elección, perdón, antes de que tomara posesión Trump, no encontré que la gente tuviera miedo. Busqué en las entrevistas con gente, estuve en Virginia, estuve en Tennessee, estuve en Florida, estuve en Huehuetenango, estuve en Baja Verapaz, estuve en diferentes lugares, en poblaciones que están involucradas en el proceso migratorio, tratando de ver el terror ante la noticia de que Donald Trump iba a tomar posesión. Y la gente todavía estaba confiada, ¿verdad? Lo cual yo no estoy diciendo que no haya un peligro, al contrario, yo no veía una preparación específica o especial después de que ganó Trump la elección.
las remesas, Mario Arturo, de diciembre no reflejaron aquel aumento de que vamos a mandar el dinero de regreso porque lo vamos a perder. O sea, de hecho creo que diciembre fue medio modesto, ¿verdad? Entonces, realmente lo que nosotros estamos enfrentados, creo yo, es a dos realidades. La que vivimos aquí en estos temas de discusión, lo que postea, qué sé yo, el Washington Post, Fox News contra el New York Times, ¿sí? Lo que dice el presidente, lo que pueda decir aquí el canciller y lo que se vive en la calle. Y son dos realidades totalmente distintas. Ahora, algo que te tiro la pregunta antes de lo que ibas a decir. Algo que sí ha cambiado, porque digamos, obviamente está cambiando la narrativa. O sea, están cambiando los mensajes que envían de diferentes formas. Pero sí hay cosas. Por ejemplo, enviar el ejército a la frontera. Que eso es algo que entiendo si es nuevo o no. ¿Lo trató de hacer la vez pasada o no? Sí. Lo intentó Ya no me hacer, pero acuerdo. no sé Sí, si... yo creo que no lo logró. Pero esta vez parece que sí van con eso. Pero digamos que pero son 1.500 efectivos, ¿verdad? O sea, tanto, para una frontera tan grande. Una frontera bueno, tan grande. esa es una. Y 2,000 luego millas. y la otra es que eso sí lo hicieron la vez pasada, que son las redadas, ¿verdad? Eso de ir a escuelas, ir a lugares de trabajo, ir a iglesias incluso. No, eso es primera vez. Es primera Ok. vez. Sí. Eso sí cambia la situación porque es miedo andar en la calle. Sí. O sea, es miedo de ir a tu lugar de trabajo, de ir a tu iglesia, de ir al supermercado, por ejemplo. Y eso sí cambia la situación de los migrantes allá, ¿o no? Bueno, ayer un chat que hablamos del tema de remesas y economía un poquito, que ya sabes, de las personas que comentan y todo. Si una persona me mandaba o nos mandaba a preguntar, una pregunta de cómo se podía exportar máquinas de impresión. ¿Por qué? Porque él tenía en New Jersey digamos, un emprendimiento, un negocio de impresión, pero era indocumentado. Entonces él se está anticipando y entonces manda a preguntar cómo son los trámites de exportación porque se va a venir con su familia a Guatemala. Se va a venir Se va a venir preventivamente. preventivamente. Entonces, yo vuelvo a decir, la narrativa, ¿verdad? O sea, y así como esa persona que le está costando porque tiene que traer su maquinaria, traer a su familia y todo, pienso que quien está solo y ve redadas en escuelas, o sea, en lugares donde antes no se daban esas redadas, y yo pienso que se la va a pensar empezar a ahorrar para regresarse, ¿verdad? O sea, claro. Definitivamente. Digamos, lo más difícil de este tema es el ánimo para salir a trabajar, ¿verdad? O sea, el migrante, yo no sé si todos se lo imaginan, cómo sale él a trabajar. O sea, él todos los días sale a una esquina donde lo pasan a recoger personas para ir a trabajar. Entonces, es prácticamente una incertidumbre cada día. No es, siempre, no todos es que, los días. No es que todos los días tenga trabajo. O sea, salen... Algunos sí, otros no. Algunos pero que están, digamos, en plantaciones... ¿verdad? Algunos que están en plantaciones agrícolas donde, o de carne, ¿verdad? Donde sí, digamos, ya tienen un trabajo fijo, pero una buena mayoría en construcción o en jardinería salen a esquinas. Es del día a día. Salen a esquinas de las ciudades donde lo recoge un contratista todos los días y entonces el pensar que hay redadas en todos los lugares provoca tener miedo, ¿Con ¿verdad? qué seguridad te vas a ir a parar a una esquina a esperar el transporte si te puede pasar ICE y te lleva? ¿verdad? Y que hay de ciudades en ciudades, ¿verdad? Porque digamos en las ciudades santuario que dice Pedro Pablo, ¿verdad? Chicago, New Jersey, Los Ángeles, hay un poquito más de tranquilidad porque los gobernadores... y las policías locales. Los gobernadores y las policías locales son demócratas y entonces va a haber no se va a hacer con fuerza una irrupción en la vida de los migrantes, pero Texas, o sea, me pregunto las personas en Texas, hace 4 años, con el primer gobierno del presidente Trump, se aumentaron los crímenes por racismo, por latinofobia, podríamos decir, ¿verdad? Se aumentaron increíblemente. Entonces, o sea, la narrativa es dura, pero también las condiciones son duras, ¿verdad? Claro. Ahora, pero hay una cosa y solo quiero sumar a esto, y es que
Todo eso yo estoy totalmente de acuerdo y no quiero sonar desquiciado de que la gente no tiene miedo. No, claro. De alguna Ajá. forma tenía miedo de que eso fuera un mensaje. Ujú. Pero nosotros vivimos en la ciudad de Guatemala. ¿Sí? Hubo un horrible crimen en la Roosevelt hace unos días que tuvo mucha publicidad. Hubo otro en Los Próceres. Nosotros transitamos por ahí todos los meses, todos los días, en la mañana y en la tarde, por los lugares donde otras personas de otros lugares tendrían miedo de transitar. Pero no vamos, a veces sí, uno está en un semáforo y dice uno, puchica, tal vez, no sé, un poquito de desconfianza tal vez por ahí, pero no por eso dejas de ir a trabajar. Claro. No por eso faltas un solo día a tus obligaciones. Algo así es como yo percibo que está sucediendo en Estados Unidos. Qué buena analogía porque te da como una idea. O sea, contexto, ¿verdad? Uno no tiene miedo porque piensa que no le va a pasar. Que no te va a pasar a vos, digamos. O pero, igual tenés que hacerlo. Sí, pero aunque te pase, claro, caíste no no podías evitarlo, ¿verdad? Claro. Y solo no dejar de hablar de esto, porque esto que menciona María Arturo de los crímenes por odio racial en Estados Unidos pasó. Y yo no sé si ustedes vieron la noticia la semana pasada, pero hubo un tiroteo en una escuela, en un high school de Nashville, ¿sí? La única fallecida fue una menor guatemalteca, procedente de Los Amates, creo yo, en Izabal. Y el que asesinó a un compañero de colegio después se pegó un tiro, pero los medios ya publicaron que en sus redes sociales tenía una cantidad grande de mensajes de odio racial, ¿verdad? Yo no sé si esto es algo que ha estado conectado en este caso o si ha sido una coincidencia, pero definitivamente parte de lo que nosotros estamos perdiendo con este tipo de mensajes y con el alzamiento de este tipo de políticas es la esperanza de que las personas que viven en un lugar puedan hacerlo sin el temor de una persecución racial. Les iba a preguntar digamos, relacionado al tema de que si hay miedo o no hay miedo. Por ejemplo, la gente, ahorita estoy viendo unos videos que estaba viendo y no sé si son reales o no, ¿verdad? En donde dicen, muchos latinos no están presentándose a sus lugares de trabajo. Entonces, pues ponían grababan en una construcción, miren, no hay nadie, miren, en aquel techo solo hay una persona trabajando. Miren, ponía incluso de tiendas de ropa en Estados Unidos, Ross, por ejemplo, que es muy famosa entre la comunidad latina. Miren, no hay nadie, ¿verdad? O sea, como que alguien está queriendo dar la idea de que los latinos están en su casa, escondidos, tienen miedo. A lo mejor puede ser manipulación, o sea, pueden ser videos fabricados para meterle miedo a la población, o puede ser verdaderamente que está pasando esto. ¿Ustedes qué percepción tienen? No sé si han tenido información fresca, reciente de migrantes de qué está pasando. Yo te decía la historia que de la familia que se va a regresar. Ese es un ejemplo. Hay un dato que creo que Pedro Pablo decía hace 4 años, digamos, regularmente, enero, febrero, marzo, abril, son meses, digamos, muy pausados en el tema de remesas. Digamos, no hay un crecimiento, son los meses más bajos en el tema de remesas, ¿verdad? O sea, a partir de mayo, que es el Día de la Madre, se empiezan a levantar el ingreso de remesas increíblemente. Hace 4 años, hace 8 es, ¿verdad? El primer año del gobierno de Trump, enero, febrero y marzo se despegaron a crecimientos mayores al 20-25%. ¿Y por qué? Porque la gente empezó a mandar dinero teniendo la expectativa de que en cualquier momento los capturaran y los mandaran de regreso. También preventivamente, digamos. Y digamos, como la mayoría no tiene cuentas bancarias en Estados Unidos, sino que prácticamente su dinero lo tienen guardado bajo el colchón, digo yo, ¿verdad? Entonces empezaron a mandar las remesas más altas, teniendo el miedo de que los iban a deportar, ¿verdad? Tenemos que ver qué pasa. Claro, todavía es pronto, lo que decía Verbal, o sea, estamos a muy poco tiempo, pronto. Pero habrá que ver si ese fenómeno se da. Sí, digamos, si se da ese crecimiento de enero, porque ahorita venimos en un declive del crecimiento de remesas. Las remesas... Desaceleración, ¿no? Desaceleración, totalmente. Están creciendo entre 6 y 8%. ¿Sabemos por qué, Mario? Bueno, por muchas razones. La que más me parece es de que sí hay, digamos, un digamos,
ya no hay tanta demanda laboral en los Estados Unidos, porque es que pasamos una época en la que... O sea, como que ya se estabilizó después de la crisis de la pandemia. De la crisis de la pandemia, Exacto. porque salías y digamos, McDonald's y otros lugares tenían rótulos, se contrata personal, porque había una falta de empleo, ¿verdad? Yo creo que ya 2024 ya es un año de estabilización. Sí, pues. Y entonces ya regresamos a los crecimientos que teníamos en 2009, 2010, 2011, 2012. De un dígito. De un dígito, a los crecimientos de un dígito, ¿verdad? Entonces, como venimos de crecimientos de un dígito en los últimos 5 meses, yo te diría que vamos a ver qué pasa en enero. Ahí yo pienso que podemos ver si la narrativa está pegándole a los guatemaltecos, porque si los guatemaltecos vuelven a elevar a 2 dígitos el ingreso de remesas, es porque probablemente sí tienen un miedo palpable de que va a haber una redada. Es interesante porque, digamos, ya podemos tener ahí información de qué está pasando. La otra pregunta relacionada al tema ya de remesas. Durante el primer gobierno de Trump vimos bueno, vos decías, los primeros meses del primer año vimos un aumento porque la gente tenía miedo y mandaba más remesas, pero ¿vimos una desaceleración o vimos que se vieran afectada de alguna forma el envío de remesas? Bueno, únicamente con casualmente 2020 fue el único año que hubo desaceleración de las remesas, pero por la pandemia, ¿verdad? Entonces, y digamos... Unos meses, de junio a octubre. Creo que como de marzo a abril. ¿Verdad? Que hubo un decrecimiento, pero de ahí pero eso es atípico. Sí, pero rápido. Pero de 2020... Ya 2021 ya creció 21% el ingreso por remesas. O sea, no hubo en ningún momento hubo una desaceleración en el tema de remesas, ni del empleo. Claro. Ni del flujo de guatemaltecos a los Estados Unidos. O sea... Y ahora me paso a la parte más como de bola de cristal, de adivino, ¿verdad? ¿Será que con este gobierno de Trump, que digamos promete recrudecer la política migratoria, que está empezando a hacer algunas acciones, iremos a ver un decrecimiento en el número de remesas? O sea, ¿será que puede pegarnos por ahí? Yo creo que es difícil analizar sobre la base de pronosticar qué va a pasar en el futuro. Pero yo no veo que eso vaya a suceder. Y es que planteo una situación que a veces queda afuera de la conversación, que yo creo que es tan importante. Y es que Estados Unidos ciertamente recibe a las personas que salen expulsadas de una economía pequeña como lo es Guatemala y desigual, pero también Estados Unidos necesita esa mano de obra. Claro. Yo he llegado a lugares donde en una planta de agricultura el 80% de la gente es de Guatemala. No estoy hablando de hispanos, estoy hablando de guatemaltecos. Estaba viendo una estadística de que en el estado de Maryland creo que 8 de cada 10 trabajadores son hispanos en el sector de construcción. Estamos hablando de que hay industrias enteras que dependen de esta mano de obra. Entonces, yo veo una cierta incongruencia en lo que ofrece Donald Trump. ¿Qué ofrece él? Él ofrece, por ejemplo, por un lado, atraer a todas las fábricas, ¿sí? Su ejemplo prototípico es, vamos a traer a las fábricas de automóviles para que se hagan otra vez en la ciudad de Detroit y ya no en otros países. Ok, pero ¿quién va a trabajar ahí? Ahí va a trabajar el blue collar, ¿verdad? El americano blue collar que está buscando un empleo, pero entonces va a haber ¿quién va a ir a trabajar? Claro, van a dejar esos empleos y va a está estirándolo por los dos lados y yo creo que eso no se puede. Yo más me tiro hacia lo que me contaba un amigo y una fuente que yo uso frecuentemente. Él es de San Sebastián Coatán, un municipio del norte de Huehuetenango, y él viaja por todo Estados Unidos por su trabajo y es un líder comunitario, digamos, muy auténtico, muy propio de su gente. Y le preguntaba yo la semana pasada cuál es el clima de miedo que está viendo la gente, van a mandar más dinero, y él les dice, mira, nosotros aquí creemos que posiblemente las personas que van a ser afectadas son las personas que tienen un antecedente penal. Pero ya pasó eso la vez pasada, estuvimos 2-3 meses así y después la vida continúa igual. Yo creo que eso es más o menos, si yo tuviera que ponerle una apuesta, no voy a pronosticar, no, pero si tuviera que poner una apuesta hacia qué va a pasar, yo creo que esto de las redadas va a ser noticia durante unos 2-3 meses. Y eso sí,
eventualmente va a haber ciertos golpes dolorosos, inhumanos, para vamos a complacer. ver, por ejemplo, tal vez alguna fábrica como esta que vos conociste, donde la mayoría son migrantes y muchos ilegales, va a haber un golpe a una fábrica de esas y van a... Algo así, una réplica a lo que hizo Donald Trump en 2019, que hizo las redadas en este tipo de lugares más grandes desde Postville 2008. Sí. Llegó a lugares de trabajo en pueblos cercanos a Jackson, Mississippi, y deportó y aprehendió a 600 y pico personas. Deportó a menos de la mitad. Ojo, aprendió a 600 y pico y deportó finalmente a menos de la mitad. Yo también soy escéptico de que vaya a haber un cambio, por lo menos en los siguientes 2 años, en el tema de remesas. Y digamos, me voy un poco a los datos económicos de qué significan los migrantes en Estados Unidos. Esa era mi pregunta. Según los datos estadísticos, nadie sabe el dato exacto, pero digamos hay entre 13 y 15 millones de indocumentados. Lo que significa el 5% de la fuerza laboral de los Estados Unidos. O sea, va el presidente Trump a sacar de los Estados Unidos al 5% de la fuerza laboral y encima de todos los que hacen el trabajo más duro. No lo creo. ¿Qué impacto tendría eso para la misma economía de Estados Unidos? Según los estudios, si él realmente deportara tan solo a la mitad de esos indocumentados, se caería el PIB en 1.5%. Y Estados Unidos creo que crece 2.5%. O sea, sería una cosa. Sería cerca de producir un efecto de recesión en la economía estadounidense por mandar esa fuerza indocumentada. En el caso hipotético de que se pudiera, pero digamos, también hay un tema de que no necesariamente se puede hacer ese nivel de deportaciones, ¿verdad? No, la capacidad que tenga Estados Unidos la capacidad que tengan de ejecutar esto. Es yo me recuerdo, no estoy seguro, pero deportar a una persona le cuesta entre 30 y 50 mil dólares acá por todo el proceso que mencionaba Pedro Pablo. Entonces no aguanta la economía ni por el déficit de fuerza laboral ni por lo que le costaría materialmente, ¿verdad? Son creo que 100 mil millones de dólares lo que pagan los migrantes de impuestos. Ahora, pero en eso que mencionabas hay un asunto que nos afecta, ¿verdad, Mario Arturo? Y es que a la hora de escoger a qué personas, de qué nacionalidad va a deportar Estados Unidos, el tema se vuelve un poquito más barato o menos caro si está más cerca, ¿verdad? Claro. Y yo no sé si es eso o si hay otros factores que influyen, pero por ejemplo, miremos las redadas de Postville en Iowa en 2008. No tengo el dato aquí, pero posiblemente el 80% eran guatemaltecos. En esas redadas que les menciono después, las de Mississippi, el 45% era solo de una nacionalidad, guatemalteca. Y ahorita el primer avión de deportados en estos aviones militares, ¿hacia dónde llegó? Hacia Guatemala. Entonces hay una cierta recurrencia de que nosotros aparecemos en ese asunto, lo cual puede ser que sí, si nosotros nos estamos uniendo a ese alegato de que es imposible sacar a todos los migrantes de Estados Unidos, hay que tener cuidado de que no seamos nosotros los que más afuera tenemos la cabeza. Posiblemente ¿verdad? México y Guatemala sean los que tienen más riesgo. No, y digamos, me faltó en mi argumentación de que donde sí puedo sentir un cambio en los ingresos de remesas es que, no me recuerdo, el gobernador DeSantis, del gobernador de la Florida, publicó una serie de medidas para detener la inmigración. Y el quinto punto fue el que más me alarmó. Él decía que iba a identificar que toda persona que enviara remesas tuviera una condición migratoria regular. ¿Verdad? Difícil que él pueda tener el aparato para identificar que solo los documentados o solo las personas residentes manden remesas. Pero ¿y las empresas remesadoras? O sea, por ejemplo, que a través de legislación les exijan pedirle... Por eso, a eso voy. Si él logra en el estado de Florida o en Texas, o en los que son más proclives a los republicanos, poner que hacer vida esa medida, sí creo yo que nos pega durísimo en el tema de remesas, ¿verdad? Porque
pues no sé si todos saben, pero digamos para enviar actualmente una remesa hasta $1,500, lo único que necesitas es un número de teléfono y una dirección. Y vámonos, puedes enviar tu remesa. O sea, no es algo de mucha ciencia. No es complicado. Y a partir de los $1,500 ya necesitas un ID, pero el ID puede ser el ID consular que entrega Guatemala, ¿verdad? Entonces, digamos, toda la cadena de envío de remesas es perfecta ahorita, ¿verdad? Es perfecta. Funciona bien. Funciona bien y por eso son los 3 millones de transacciones mensuales que hay de remesas, ¿verdad? O sea, es un montón. Es un montón, pero si limita, por ejemplo, como te digo, es difícil que encuentre el aparato para hacerlo, pero si realmente los estados o una ley federal te dice que únicamente puedan enviar remesas las personas que están en condición regular, sí sería un golpe tremendo. Y ahí mi otra pregunta sería el peso de las remesas para la economía guatemalteca. Ya hablamos del peso de la fuerza laboral migrante en Estados Unidos, pero el peso de las remesas para la economía local. Eso es interesante. Digamos, hay personas, la vez pasada yo discutía en X, en Twitter, sí, con una persona que ponía, las remesas son el 21% de la economía nacional. No, maticémoslo. Tienen un peso equivalente al 21% de la economía nacional. ¿Por qué? Porque, digamos, las remesas no están sujetas al estudio productivo, al estudio de producción de todos los factores que involucra la economía nacional. Entonces, sí tiene un peso del 22% en la economía nacional. Pero yo tengo un dato más interesante. En 2010, me fui un poquito atrás, 15 años atrás, el presupuesto de la nación, las remesas eran el 55% del presupuesto de la nación. 2010. 2010. 2025, las remesas es el 140% del presupuesto de la nación. Es decir, las remesas han crecido... las remesas han crecido exponencialmente y el presupuesto se ha mantenido, digamos, modestamente creciendo. Entonces, ¿qué es eso? O sea, el ingreso de flujo de dólares a la economía nacional es más potente que el presupuesto, ¿verdad? De hecho, otro dato que yo puedo decir es que la fluctuación del tipo de cambio. O sea, regresas a 2015 y prácticamente es el mismo tipo de cambio que el 2023. Eso no fuera así. Eso, si fuera por el ingreso de remesas, debiese ser menor el tipo de cambio. Si no fuera por la Si no fuera por el ingreso. Si fuera por las remesas, pero como el... solo fuera por la remesa. Si solo fuera por la remesa, okay. aún el tipo de cambio, el dólar, el quetzal estaría aún más fortalecido. Por supuesto. ¿Verdad? Pero se mantiene... Sí, por las intervenciones que hace Vanguard al tipo de cambio y ese tira y encoge entre los importadores y los exportadores ha hecho que no se venga no baje el tipo de cambio tanto, pero... O sea, eso es un dato, digamos, las remesas son importantísimos. Y la balanza comercial, actual es positiva para Guatemala por el tema de las remesas. Claro. No por el tema de exportaciones, por el tema de las remesas. Y no solo las remesas, sino que además todo lo demás de la economía que genera la migración, ¿verdad? Las exportaciones nostálgicas. Una serie de cosas, toda la mercadería que se envía a través de las encomiendas, o sea, eso es no solo vas a supermercados en áreas de mucho migrante y ves productos Tortrix, ves en todo Estados Unidos, en todos Estados Unidos. En Atlanta, ¿verdad? Se vende en Atlanta, que es la ciudad de Coca-Cola, ¿sí? Donde está la fábrica matriz de Coca-Cola, ahí se vende Coca-Cola hecha en Honduras. Porque tiene otro sabor, no sabe igual. Pero es puro producto nostálgico. Sumando a lo que decías, Luis Miguel, yo creo que además de lo que dice Mario Arturo, de la comparación de la remesa con respecto al PIB nacional, hay algo mucho más dramático y es la comparación de la remesa departamental comparado con la riqueza local. Con la riqueza y el PIB, digámosle, departamental y municipal. Porque Carlos Mendoza tiene un estudio muy interesante donde hace esa comparación por departamentos. Y hay departamentos donde prácticamente la economía es la remesa. ¿Verdad? Baja Verapaz, me recuerdo que es uno donde influye muchísimo. Escuintla, por ejemplo, tiene mucha remesa que ingresa, pero por lo que se produce en Guatemala, pues no pesa tantísimo como en otros lugares. Quiché, Huehuetenango. Hay municipios donde si la remesa deja de llegar a estos lugares, el municipio se acaba. Y esos departamentos coincide con que son los más poblados del país. Yo hice así a grosso modo
en San Carlos Hija, porque San Carlos Hija probablemente debe ser uno de los 5 municipios que más recibe remesas. Preguntando en la municipalidad los impuestos y digamos más o menos el PIB local, podría decir, pero no está sacado de fuentes oficiales. El 55% de la riqueza del municipio era las remesas. Impresionante. O sea, el municipio se muere si dejan de llegar remesas. Va a ser lo que decía. Un día, yo siempre digo, un día sin remesas, uy. Bueno, pero igual sucede. Voy a mencionar un nombre cualquiera, Boaz, Alabama. Vamos a Boaz, Alabama, o a Collinsville, Alabama, voy a decir mejor. Un pueblecito pequeñito donde una cantidad inmensa de la población es de Huehuetenango, ¿verdad? Las casas que están en ese pueblo son alquiladas a guatemaltecos. La gasolina de la gasolinera que se vende en la esquina se le vende a guatemaltecos. La fábrica que está allí trabajan guatemaltecos, los supermercados. O sea, la economía local, el peso del guatemalteco, no estoy hablando del migrante ni el hispano, sino que del guatemalteco es importante. Entonces, desarticular la economía local de tantos lugares es el reto que yo no creo que un país, no digamos un político que ha mostrado que es más mediático que efectivo, vaya a lograr hacer. Claro. Sí, ahí está Fairview también, ¿verdad? Yo siempre con un amigo que su familia es de San Martín, Jilotepeque, le digo, mira, hay más gente de San Martín de Jilotepeque en Fairview que en San Martín, Jilotepeque. Sí. O sea, ¿verdad? ¿Cuántos son, como para tener una idea? ¿Sabes? Habría que ver. Pero la población de San Martín, Jilotepeque en este lugar es más grande que la que está en la ciudad de Richmond. Richmond es la capital del estado de Virginia. Es una ciudad formal, pero hay tantos salamatecos. Hay como 20,000, 25,000 salamatecos ahí que los salamatecos a Richmond le dicen Richmond Baja Verapaz. O la de Miami, Guatelinda, ¿verdad? O sea, se llama Guatelinda, o sea, toda la gente lo conoce por Guatelinda. Sí. O sea, y ese es un fenómeno que Pedro Pablo lo ha estudiado bastante, ¿verdad? Pero es muy interesante. ¿Por qué de San Martín Jilotepeque? ¿O por qué de Salamá? Porque la gente se va directo. Claro. O sea, se va directo porque se instaló... en Ciudades Espejo. O sea... mi primo se instaló en San Martín. Me voy yo también. En Fairview. Yo me voy a ese lugar porque él me va a ayudar a conseguir trabajo. Se crean comunidades que se apoyan para conseguir trabajo, ciudades para hermanas, vivienda temporal. Un paso más allá. No es tanto que, en muchos casos, no es tanto que les consigan trabajo. Es que le están llamando y le están diciendo, mira, aquí hay trabajo. Venite. Aquí tengo un empleo, ya solo venite. Sí, necesitamos 8. ¿Dónde están? Bueno, yo para ir cerrando la conversación, tal vez ya viendo lo que pasó el fin de semana con Colombia, ¿verdad? Y viendo pues la diferencia de estilos, obviamente el presidente Arévalo es diferente a Gustavo Petro, ¿verdad? O sea, en estilo, en procedencia, digamos, en la forma como se relacionan. Colombia es diferente a Guatemala, aunque Colombia, digamos, en lo que sí es muy parecido es que siempre ha sido un aliado estratégico en Sudamérica de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, hay bases militares estadounidenses en Colombia. El tema de lucha contra las drogas, digamos, en Colombia es uno de los puntos principales. El tema del Plan Colombia en épocas del presidente Pastrana y de Uribe, ¿verdad? Digamos, todo eso lo hace un caso bien interesante lo que pasó el fin de semana. Pero hablando del gobierno de Guatemala, lo que hemos visto es que la vicepresidenta Karen Herrera está ahí recibiendo a los retornados, viendo que, digamos, la cosa funcione. Se ve que las oficinas de migración se ve ordenado, se ve bien. Digamos, ustedes me decían, esto no es fuera de lo normal porque están entrando la misma cantidad de migrantes ahorita, hasta el momento. Están entrando la misma cantidad de migrantes que habían estado entrando en meses recientes. Entonces, digamos, no se ve que las autoridades estén sobrepasadas, ¿verdad? En sus capacidades de recibir retornados, por ahorita, ¿verdad? Pero, ¿cómo ven ustedes la respuesta del gobierno? Y comparémosla con la respuesta de Honduras, con la respuesta de Colombia, ¿verdad? Y de El Salvador también, porque El Salvador está en otro plan completamente. Sí, totalmente. Y yo creo que aquí hay que hablar de estilo diplomático, ¿verdad? Y no todos los países, de acuerdo con muchos factores, incluyendo, por ejemplo, su posición, su fuerza económica, su tradición diplomática. Hay una serie de factores que influyen en esto, pero me gustaría separar diferentes ideas, ¿verdad? Por ejemplo, para empezar,
Yo creo que lo que sucedió en Colombia, si lo que sucedió es lo que estamos viendo en los medios de comunicación del retroceso obligatorio, menos de 24 horas de la decisión de Petro de no recibir... En menos de 10 horas. En menos de una hora, creo yo, sería un fracaso diplomático. O sea, habría empoderado la posición de Donald Trump y hubiera tenido que retroceder. Y yo creo que sería un fracaso diplomático muy fuerte que podría darle insumos a una cancillería guatemalteca que es mucho más limitada, mucho más prudente, digámosle, ¿verdad? A decir, miren lo que puede pasar si nosotros nos ponemos en una posición como la que tomó, por ejemplo, la presidenta de Honduras, que hizo un comunicado muy fuerte, hizo un discurso, incluso amenazando con quitar la base militar en territorio hondureño. Entonces, son distintas aproximaciones que, si bien es cierto, yo creo que es importante respetar un asunto, y es que en el gobierno del presidente Arévalo existe en la Cancillería un profesional de primer nivel. No tenemos muchos diplomáticos de la trayectoria y de la seriedad que tiene el canciller Carlos Ramiro Martínez en la actualidad. No hay muchos más, ¿verdad? No tenemos una Sandra Jovel a cargo de la diplomacia. Es un profesional ponderado y que además creo que tiene un recorrido que puede darnos las luces de que tiene una visión humana al respecto. Sin embargo, hay un gran problema, Luismi, y es que nosotros tenemos una fuerte tradición en nuestro sistema consular, en nuestro sistema diplomático, de abandono de esta situación. Y este abandono, que es de muchísimos años, la Cancillería ha tomado una posición de no darle la importancia debida y además de comunicar falsedades, ¿verdad? Esa es mi visión muy personal. Y yo creo que en este caso estamos viendo un poquito más de eso mismo, ¿verdad? Hace un par de semanas, estamos en el mes de enero, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el 5 de noviembre? Hace un par de semanas la Cancillería lanzó una campaña de comunicación para que el migrante esté cercano. Eso es paja. Sí. Ningún migrante está metiéndose a la página del MINEX a ver las infografías que hicieron hace 2 semanas o que publicaron. Eso es mentira. Están diciendo, bueno, por supuesto, ahora tenemos unos 2 nuevos consulados que vamos a armar. Los últimos consulados han mandado personas allí a ocupar los puestos de cónsules, un par de personas, y tardan meses en empezar a funcionar. La Cancillería ha manifestado que tiene un plan de acercamiento a la población migrante, y yo creo que tenemos los elementos para poderlo cuestionar si eso es realidad o no. Y en ese proceso de abandono, la ex viceministra Ana María Diegues dice es que ningún país del mundo está en la capacidad de recibir a estos retornados en esas condiciones. Tal vez tiene un poco de razón, pero lo que la Cancillería insiste en esconder, es que Guatemala es el país que menos preparado está. Y ese es un problema serio. Nosotros no tenemos, ahorita está la autoridad migratoria, está implementando este plan. Hoy salió en las noticias que es una posibilidad que los retornados se haga un centro en el Parque de la Industria. Y estamos hablando de la capacidad que tiene el Estado guatemalteco de recibir a estas personas. Pero esa capacidad termina al día siguiente de que la persona viene. Claro. Y las condiciones de desarrollo, las condiciones de empleo, las condiciones de seguridad que se necesita para que una persona se quede en el país, esas no existen. Y ese es el problema de fondo. Entonces, yo creo que el discurso que se está manejando hasta el momento está escondiendo una realidad que es innegable, y es que el tema migratorio, las condiciones necesarias para afrontar este tipo de problemas con Donald Trump o sin Donald Trump, es un abandono que continuó existiendo en el gobierno de Bernardo Arévalo, y que no están haciendo ninguna acción real hasta el momento que nosotros podamos ver que afronte esta triste realidad. Y que podría agravarse si efectivamente aumenta el número de retornados. O sea, digamos que podría llegar a un punto en el que sí se vean sobrepasados, si es que Donald Trump cumple y logra hacer. Y no solo esto, ¿verdad? Porque, Luis, al final de cuentas, ¿en qué consiste la diplomacia de un país? Tiene que velar por el respeto de las personas, por la dignificación de las personas. Y hemos visto que el gobierno del presidente Arévalo es sumamente
voy a decir la palabra, diplomático, ¿no? Es sumamente prudente a la hora de tocar esos temas. Posiblemente es una estrategia que funcione más que la de Petro, ¿no? Sí, seguro, yo creo que sí. Ajá. Pero es una situación complicada porque el sufrimiento de las personas puede ser muy real. Puede ser muy efectivo Donald Trump en lograr la incomodidad, no de 15 millones de migrantes, pero ¿qué tal si deporta a 100,000? ¿Y qué tal si de esos 100,000 una parte importante son guatemaltecos y son tratados en condiciones que no son dignas? Si el Estado de Guatemala no tiene la capacidad de velar por esta población, entonces ¿cuál es el fin del Estado? Claro. Yo me voy a ir un poquito, ya creo que Pedro Pablo dijo bien, puso los puntos sobre las IES. Yo me voy a ir un poquito a lo que nos conviene, ¿verdad? Definitivamente creo también que Colombia nos dio insumos para cómo actuar, ¿verdad? ¿O cómo no actuar? ¿Cómo no actuar? Sí. ¿Cómo no actuar? Denota también, y creo que nadie pudiese contradecirlo, denota que hay una falta de preparación inmensa en el tema para los colombianos, ¿verdad? O sea, no salió en falso, prácticamente salió en falso, ¿verdad? Entonces, me voy a un poquito, ¿cuál es la posición, cómo es la posición de Guatemala y cuál debiese ser la posición de Guatemala? Yo, al igual que Pedro Pablo, creo que el canciller, que tenemos un canciller de talante, digamos, en comparado con la historia triste de los cancilleres de los últimos 8 años, ¿verdad? Ahora tenemos un canciller de talante que creo que puede ser aprovechado. Se espera más, ¿no? Sí, se espera mucho más del canciller. Creo que este es su momento. Este es su momento, hasta con todo lo que suenan, para ser presidenciable. Si él logra, ¿verdad? Me voy al extremo de decir que para ser presidenciable, porque si él logra atajar las posibles crisis migratorias que se pueden dar, él va a tener, digamos, va a ser bien querido por los guatemaltecos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque creo yo que, como dice Pedro Pablo, que la posición del gobierno de Guatemala es más diplomática, pero más diplomática tiene que ser conseguir cosas. Sí. Conseguir cosas. Claro. ¿Qué cosas puede conseguir? La base de Honduras. O sea, yo soy así. Tal vez tratando de dar una línea distinta a esa confrontación, incluso la articulación que Guatemala podría hacer de los países que están en una situación similar. Porque al final de cuentas, ¿cuántos países están siendo amenazados por Donald Trump en los primeros días en diferentes temas? Y Latinoamérica, yo creo que si hay algo que nosotros tenemos que señalar, es que Guatemala ha perdido en las últimas décadas la rectoría. Un liderazgo. La rectoría que siempre ha tenido. Y una observación que se tuvo, incluso el papá del presidente. Recuerdo cuando, creo que fue él el que habló de que Estados Unidos sí iba a ser siempre un aliado de Guatemala, pero que nosotros íbamos a estar de pie, no de rodillas. Es decir, ese tipo de comunicación, ese tipo de capacidad de articulación con otros países para poder hacer conglomerados diplomáticos que puedan afrontar en conjunto problemas mundiales, yo creo que Guatemala, como un país pequeño, debería de estar buscando a eso. Sí. Y hubo otros momentos en la historia reciente, por ejemplo, para poder salir del proceso de guerra que teníamos y pasar al proceso de democratización. No lo hicimos solos, lo hicimos a través de la alianza, a través de grupos multilaterales, y yo creo que por ahí es esa faltante que nosotros estamos viendo, que Guatemala no está siendo agresivo, no está siendo tampoco, se está quedando parqueado. Y digamos, lo que yo decía de conseguir, digamos, lo que te decía, de la base de Honduras, ¿verdad? La inversión, realmente hacer yo sé que todos lo dicen, pareciera una muletilla de todos, hacer un muro de desarrollo, ¿verdad? Un muro de social, económico, que permita que la gente ya no vaya a los Estados Unidos. Aunque paguen 24 horas la hora en Estados Unidos. Aunque paguen 24 horas, pudiésemos llegar. Salvador ha bajado increíblemente su migración, y no ves que sea un país, un dechado, digamos, de... Algunos dirían que porque ya todos se fueron. ¿Verdad? Pero, digamos, conseguir inversión estratégica, digamos,
voy a decir algo que tal vez no es políticamente correcto, pero que la ayuda de USAID sea realmente ayuda de USAID. Que llegue a la gente. Que llegue a la gente y que no se quede en burocracia. En burocracia, y otras cosas. ¿verdad? Entonces hay una oportunidad de eso. Y la oportunidad también de echar mano del presupuesto de la nación, porque yo veía que la Cancillería no, digamos, tiene un presupuesto limitadísimo, ¿verdad? ¿Cuándo en Estados Unidos hace falta? Yo no creo, particularmente, yo no creo que la crisis migratoria se debe atajar aquí. Yo creo que se debe atajar en Estados Unidos. O sea, yo creo 2 consulados más. Pero los consulados no van. O sea, la gente no va a los consulados generales. Más que estar ampliando la red consular. La gente no va a los consulados generales porque están en las ciudades y en las ciudades donde tienen miedo. La gente sí va a los consulados móviles. Fortalecer la red de consulados móviles y ahí puede hacer una increíble cantidad de alianzas. Los bancos todos están dispuestos a invertir en los consulados móviles. Hacer una red potente de consulados móviles. Una red de consulados móviles que tenga un abogado por cada consulado móvil. Más. Te digo uno por decir un número, pero no hay nadie que asesore legalmente a los migrantes. Entonces, que haya una red de consulados con un abogado que le pueda explicar los pros y los contras al migrante de estar, cómo protegerse, cómo evitar deportaciones. Entonces, te digo. Y aprovechar que ya hay una infraestructura hecha por los bancos y las remesadoras, digamos, que se puede aprovechar para llegar a esos migrantes, porque también contactarlos es difícil. Sí. Es difícil, pero no es tan difícil. O sea, yo creo que hay una percepción aquí en Guatemala de que el migrante está muy escondido en Estados Unidos. Y yo en lo que he podido experimentar en muchísimos lugares de Estados Unidos es que el migrante lo que pasa es que está desperdigado y no hay ni siquiera un canal de comunicación que llegue a todos. O sea, el esfuerzo de llegar hacia ellos allá comercialmente se logra, pero en temas públicos yo siento que eso que menciona Mario Arturo, de hacer alianzas, digamos, para poder fortalecer. Y nosotros tendríamos la capacidad de triplicar la cantidad de consulados móviles e incluso de mandar funcionarios para poder ampliar la cantidad de personas. Cuando uno lleva un consulado móvil, atienden a 300, 400 personas con cita o 700, digamos, uno grande, y se quedan 3,000 sin poder entrar. Claro. Entonces, pero yo creo que ese es tal vez un efecto de un síntoma que existe, y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores guarda para sí el tema y no deja que nadie entre. El Instituto de Migración también con mucho recelo, el RENAP con mucho recelo, y no hay con amigo ahí haciendo las cosas que siempre ha hecho, y nada bueno. Y falta el liderazgo que yo pienso, de acuerdo con el sistema que nosotros tenemos, debería tener el presidente. El presidente que tiene una silla en el RENAP, el presidente que tiene sillas en el Tribunal Supremo Electoral, el presidente que tiene a su cargo la Cancillería, debería de ser la figura, no estoy hablando de una persona en particular, pero debería ser la figura que tome el tema y que lo ponga sobre la base del frente de un problema nacional. Ahora, o la vicepresidenta, que es la que preside la Autoridad Nacional Migratoria. Yo pienso que ella yo creo que la migración en Guatemala es un problema tal, que ya es un problema principal de país. Y particularmente ahorita, ¿verdad? Sí, o sea, pareciera que este es un momento que es una crisis, o sea, puede convertirse en una crisis, pero también es una oportunidad para darle vuelta al tema migratorio. No puede ser posible que nos deporten a más personas porque el guatemalteco es el que menos pasaporte actualizado tiene en Estados Unidos. No puede ser. No puede ser que niños se queden en Estados Unidos solos porque nunca inscribieron su nacimiento en Guatemala. No puede ser. En este momento debería de haber una campaña real, no una mímica de campaña como la que presentó el gobierno, y buscar incrementar los números de una forma significativa para poder evitar una cosa, que cuando lleguemos a esas iglesias que están en todo Estados Unidos y preguntemos quiénes tienen aquí su pasaporte actualizado, menos de la mitad de la gente guatemalteca levanta la mano. Y cuando preguntamos quiénes de los niños están inscritos como guatemaltecos, menos de la mitad pueden levantar la mano. Eso tiene que cambiar. Yo tal vez cerraría solo, a mí sí me preocupa un poco la Cancillería, porque es cierto, hay personas preparadas, digamos, regresamos como una tradición. Algunas personas, ¿verdad? Y creo que el ministro es una de ellas, ¿verdad? Sin duda. Pero sí me preocupa un poco que se les pasa la mano a diplomáticos a veces, ¿verdad? Y el tema de Venezuela es uno que, por ejemplo, a mí me parece, ese es un tema donde se debe ser contundente, porque se puede,
porque Guatemala no tiene relaciones con Venezuela. O sea, ¿qué más da? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Verdad? ¿Cuál es la consecuencia de ser contundentes y decir el presidente electo es Mundo González? Que es un tema, a ver, importante. Quedar bien con Estados Unidos. Exacto, eso, aprovechar esos temas para buscar canales de comunicación con Estados Unidos, y no lo han hecho. Al contrario, vimos ahorita a la representante de Guatemala ante la OEA con una posición verdaderamente vergonzosa de parte de Guatemala. Decir, es que queremos que se repitan las elecciones en Venezuela con garantías democráticas. ¿Qué garantías democráticas si ya se robaron la elección? O sea, eso, perdón, pero es mediocre y vergonzoso. O sea, y eso viene... es una postura tibia de Cancillería con un tema con el que no costaría nada ser contundente. Yo sí creo que... Y a mí, antes de que se me vaya el punto, es en la visita, y hay que ser contundente a todo nivel, digamos, o sea, para hacer cosas que, digamos, sean correctamente políticas con los Estados Unidos, y también para las que no, ¿verdad? Porque ahorita que viene el secretario Rubio, es de tres cosas, diría yo. Una, el fortalecimiento de la democracia, ¿verdad? O sea, apachar todos esos incendios que hay todavía de las elecciones, y que él se posicione con contundencia. Las fuerzas golpistas antidemocráticas hay que sacarlas y tienen que... Y la única porque forma, están envalentonadas. Ajá, están envalentonadas porque creen que ellos se van a quedar con eso. Y la única forma es que se dé cuenta que el secretario Rubio solo viene con el presidente de la República. Sí, solo con el presidente de la República. Ser, ¿verdad? Pero, digamos, sacar esa narrativa por todos lados de que es el presidente de la República el que viene con el secretario Rubio. Dos, hay cosas que son sencillas, pero que son contundentes. Y es cuando se articula todas las fuerzas del Estado, del aparato estatal, en un solo objetivo. Salvador es uno de los 14 países que ya sus ciudadanos entran con control biométrico a los Estados Unidos. Esa es para mí me da una envidia, porque eso es que ya vos te haces self-service y que no pasas a entrevista con el agente de migración. Entonces, lograr esos hitos de pensar qué es lo que quieren los Estados Unidos, qué es lo que realmente puede ser ganador para mí. Y ahorita tienen tiempo para prepararse para esa reunión. O sea, sí, y debe ser prioridad. Y lo último, que yo lo platicaba con vos antes y que se nos lo va a olvidar, es quitar la narrativa del pacto de que se inventan cada tontera. Sí. O sea, no puede ser que la gente piense que sí hay tráfico de niños a través de una ONG. Y que eso tiene que ver con los demócratas en Estados Unidos. Con los demócratas, con la AID. No, esa es una soberana estupidez. O sea, es una soberana estupidez. Digamos, la argumentación es una estupidez, pero a nivel político tiene fuerza. Porque el gobierno electo de Estados Unidos logró una base importante de personas que creen este tipo de cosas, ¿no? Y que están dándole like a este tipo de tweets y que están justificando una persecución política a nivel local de ellos sobre la base de este tipo de cosas. Y hay astucia, digamos. Hay una astucia perversa y terrible, pero es astucia al fin. Y esa astucia en algunos casos ha sido más efectiva que los esfuerzos, digamos, prudentes de una diplomacia que está buscando tal vez salir sin las manos manchadas, ¿verdad? Salir sin ningún golpe, y entonces existe algún tipo de aletargamiento, ¿no? Sí, total. Pero yo sí le pondría en la mesa al presidente, mire, al secretario Rubio, mire, la niñez no acompañada es real. Es niñez no acompañada de los municipios donde hay flujo migratorio. No es tráfico de niños, en verdad. Claro. O sea, es en verdad, mire secretario. Apachen eso. Porque es una tontería. Atajemos el problema porque es un problema, pero no es por ahí, es por acá. Sí. O sea, presentarle la ruta y no evitar el tema. Hay que abordarlo. Es correcto. Hay que abordarlo. Hay aquí personas que están intentando implantar una narrativa que es falsa, es equivocada, y lo que quieren es afectar el proceso democrático guatemalteco. Entonces, por aquí es el problema. Hay una generalización de opinión a nivel de política estadounidense que está de acuerdo con que Donald Trump es un presidente transaccional. Mucho más transaccional, por ejemplo, que fuertemente identificado con alguna ideología. Y sobre la base de eso, yo creo que una transacción importante que podría salir o que debería de salir por parte de nuestro gobierno es la capacidad, en dado caso suceda en un futuro, cuando ya pasó toda esta cortina de humo, de lograr subir en las cantidades de personas que pueden llegar
con visas, ¿verdad? Porque un problema existe de que las personas llegan sin documentos legales de migratorios. Ese es un problema, y es un problema para Estados Unidos y es un problema para nosotros, es un problema para la gente, no es un ideal, ¿verdad? Claro. Morirse en el desierto no es un ideal. No, y no poder regresar a visitar a tu mamá, aunque eso no es lo ideal. Entonces, lo ideal en todo esto es reconocer que aquí se necesita trabajo, allá se necesitan trabajadores. Y en un momento, yo estoy seguro de esto, en un momento de la historia, no sé qué tan lejano esté, va a haber una lógica de esto que va a permitir más número de visados para poderlo permitir. Las diplomacias que tengan mayor fuerza y mayor astucia, digamos, y mayor efectividad, van a lograr los porcentajes de estas cantidades. México va a estar ahí sin ninguna duda. Y El Salvador lo estamos viendo también, y El Salvador están queriendo aprovechar sí. esta lógica transaccional, ¿verdad? Sí, Guatemala definitivamente una alternativa a esa confrontación dura que el presidente Arévalo, nunca lo va a tener. No es su estilo. Ni siquiera lo tuvo contra Consuelo Porras. Entonces no lo va a tener contra Donald Trump. Entonces, lograr esa efectividad, yo creo que es el panorama que tenemos nosotros los guatemaltecos y de alguna forma nosotros que nos salir ganando. Sí, y nosotros que nos identificamos como un país emigrante, digamos, empujar y apoyar al gobierno para que pueda lograr esos fines. Bueno, yo voy a cerrar porque se puso buena la conversación al final, pero tenemos que cerrar, así que les agradezco. Pedro Pablo, Mario, gracias. Y de hecho, les dejo de una vez la invitación para que hablemos de esto de aquí en unos meses. Sí. Para ver qué pasó, a ver qué pasó. Y creo que va a ser un tema que lo vamos a tener que estar abordando cada cierto tiempo porque van a haber cambios, ¿verdad? O tal vez no. Vamos a ver qué pasa. O qué tan grande era la cortina. O qué tan grande pega. Pero bueno, ahí sí que ya saben, invitados. Y estamos por acá. Y gracias por venir. Y volvemos con más Tangente toda la semana. Recuerden ahí buscarnos siempre el contenido. Y nos vemos. Adiós. Gracias.